Vamos a comenzar por aquello de que cuanto antes empiece, antes se acaba. Y no es que queramos acabar, pero seguramente algunos querrán frenar esas cosas. Bien, pues aquí todos sabéis dónde estáis, menos la jovencita, que a lo mejor no lo sabes. Igual no sabes que estás en el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, sí. ¿Sí lo sabes? Pero no sé qué se hace eso. Bien. Bueno, pues esta es la entidad regional más antigua de contestar por el mundo española. No son asturianos. Esta es la más antigua. Esta se fundó en el año 1881, 2 de octubre. O sea que ya tiene unos cuantos años. Pero no es una casa vieja. Yo no me canso de decirlo, porque de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas, incluida la que está ahora mismo, de generar y programar una serie de actividades que hacen que esta casa sea una casa joven permanentemente. Hola Xavi, buenas tardes. Isabel, es que no, sí, ahí no la veía. Estaba en la sombra. Bien, pues eso. Que hoy, por ejemplo, hay un acto muy interesante donde nos van a mostrar un libro de la inadaptación social y violencia. El tema es peliagudo y de ello nos van a hablar los que me flanquean. Pero antes os voy a decir unas palabras. De don Francisco José García Tartera. Doctor en Educación por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en Periodismo en la misma universidad. Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Máster en Educación Deep Learning y máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. Experto en Comercio Electrónico por la Universidad de Alcalá. Ingeniero técnico industrial en electricidad, especialidad electrónica industrial por la Universidad Rovira y Virginia. Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido docencia universitaria a tiempo parcial en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor de educación secundaria con más de 28 años de experiencia en ESO, bachillerato de formación profesional, superó oposiciones en las especialidades de sistemas electrónicos y tecnología. Cuenta asimismo con más de 20 años de experiencia en el ámbito industrial como ingeniero de campo y responsable de equipos en el sector de las artes gráficas y en el servicio externo de tecnología. Ahora te cederé la palabra que yo nos va a decir algo al presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés por tus palabras y también por presentar al segundo profesor García Tartera, que colabora muchísimo con nosotros, es miembro del grupo de investigación de psicosociobiología de la violencia, educación y prevención, y un hombre con muchísima experiencia, aunque está jubilado, y mucha entrega, mucha vocación. Y realmente estamos encantados porque en estos libros que vamos sacando, en estas publicaciones, ya en varios países, porque también en Brasil, el año pasado tuvimos unas participaciones, unas colaboraciones, pues realmente va aportando gran parte de su conocimiento y además lo hace de una forma muy atractiva y se lo agradecemos muchísimo, de manera que estamos encantados. El profesor García Tartera ya conocía también el Centro Asturiano de Madrid, habías estado en alguna ocasión, y bueno, la verdad que es una sorpresa muy grata el que nos encontremos tantos hoy en el salón. A algunos no se lo parecerá que somos muchos, pero para lo que son estos encuentros de educación y salud, que casi en los últimos tiempos venían siendo
íntimos, se podría decir, ¿no? Porque éramos 3 o 4 personas a lo sumo, de manera que muy agradecidos. Es verdad que yo no hago mucha difusión. Ahora, cuando venía en el metro, envié la tarjeta al grupo de la Directiva de Medicina y Salud Escolar, pero bueno, un poquitín también porque nos acompaña Pablo. Y si me lo permitís, os voy a nombrar, pero a algunos os pediré que me recordéis vuestro nombre, por favor. De atrás hacia adelante, gracias Isabel Gómez, que es la coordinadora de nuestro grupo de teatro Señalidad. Estamos encantados, porque además es una persona muy creativa, tenemos que decirlo, que adapta guiones y los escribe y dirige en los últimos tiempos este grupo de teatro tan consolidado en nuestra casa, que tanto queremos y que tanto nos hace disfrutar, ¿no? Con muchísima tradición. De manera que muchas gracias. Está también Paco Albuerne, un directivo veterano, o mejor podríamos decir que es un mérito súper veterano, puedo decir así, por la experiencia acumulada y ya a lo largo de muchos años y muchas juntas directivas. Y con él su hija, que es profesora también de secundaria. El colegio nunca lo recuerdo, es el Colegio Sagrado Corazón. Divino Corazón, perdón. Divino Corazón. Fue directora pedagógica durante mucho tiempo, Almudena Menéndez Albuerne, y además es directora de nuestro coro, el coro Ecos. Por tanto, ya llevamos citadas 2 agrupaciones, pero no serán las únicas. 2 agrupaciones en esta casa regional, como decía el presidente adjunto Andrés Menéndez, que son embajadas de nuestras respectivas tierras, comunidades o provincias en distintos lugares, ¿no? En este caso en Madrid, y hay muchas repartidas, sobre todo por América, la América hispana, también en Europa, en menor cuantía, y desde luego en España y en Madrid. Por cierto, quiero recordar que algunos lo habréis visto, que este sábado fue a las 10 en un programa que se llama Enamorados de Madrid, en Telemadrid, salieron pues representaciones de varias casas regionales madrileñas, entre ellas nuestro centro asturiano. Estaba también Pilar Riesco, estaba Luis Miranda, los gaiteros, etc. Y el coro. ¿Sí? Esto fue hoy es San Patricio, me parece. El sábado. El día de San Patricio es hoy. Es hoy, por eso digo. Sí. Porque hoy precisamente es la fiesta. Es la fiesta. No, pero digo que salimos no por San Patricio, salimos porque hablaban de las casas regionales en el programa Enamorados de Madrid. Y muy interesante porque dedicaron un largo espacio, ¿no? Bueno, seguimos por aquí. A la señora no la conozco, disculpe, que no. Soy Manuela Santiago y trabajo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y estoy aquí hoy porque estamos con un proyecto social y el tema me interesa mucho. Pero Manuela, yo claro que te conozco. Claro, sí. No te reconocí, que es distinto. Muchas gracias. Y además es una sorpresa muy grande. Sí, me alegro muchísimo de Sí, desde hace muchos años. Bienvenida, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. El caballero, se me ha olvidado el nombre también, que además es de los pocos, tengo que decirlo, que nos lee los editoriales todos los meses. ¿Lo sigues haciendo? Y los conservo. Oli, vaya lujo, vaya privilegio. Recuérdame el nombre. Ángel. Ángel, ¿del apellido? García Sastre. García Sastre. Muchas gracias, porque nos leen los editoriales que la verdad que estamos encantados y desde luego son memoria de la casa también, ¿no? Como la propia revista. Bueno, nos acompaña igualmente José Vicente, que es un sociólogo y muchos más estudios que tiene, pero una persona también muy vocacional y muy entregada. Yo decía lo de San Patricio porque ha habido esas, en la Gran Vía, unas sí, ¿no? en donde han ido los asturianos también. Y ahora que lo dices, tenemos que comentar pues que hubo una participación, yo lo vi completo, y la presencia de gaiteros asturianos fue algo impresionante. Muchos grupos de gaiteros asturianos, yo creo que era la mayoría, no los conté, pero por lo menos 5 o 6, ¿cuántos había, Pilar? 6 por lo menos. 6 por lo menos, algo increíble, sorprendente. Había también de Galicia, de Zamora, había por supuesto irlandeses, etcétera, pero la presencia asturiana llamaba muchísimo la atención. Y lo que ocurre es que yo había querido acercarme hasta donde salías, ahí por donde el edificio Metrópoli, fue imposible porque estaba todo colapsado, bloqueado. Luego también por la zona de Callao, de hecho tuve que coger una callejuela para ya irme hasta Ópera, porque era imposible. Así que sí, lo sabemos, esto fue el desfile el sábado mismo. Es verdad, antes de lo de Telemadrid.
Fernando Arense, que es también técnico del grupo de teatro y bueno, que ayuda en todo lo que puede y se lo agradecemos mucho, exdirectivo, y nos asesora enormemente, así que muy agradecidos. Y por este lado Maximiliano Suárez, que es un directivo también, ahora estaba realizando una labor valiosísima en la oficina, gracias Maxi, y Pilar Riesco, que es codirectora conjuntamente con su esposo Luis Miranda de la agrupación folclórica La Alborada desde hace más de 40 años, 40 y tantos. Bueno, está también Paco Fernández y su esposa Rosy, inseparables. Muchas gracias por todos los directivos. Lo mismo que Sergio Barredo, también directivo, muchas gracias. Está Cándido, también directivo. Gracias Cándido. Nos falta Ángel porque bueno, tiene un problema menor, afortunadamente, pero se ha excusado y lo excusamos. Y nos acompaña, que estamos muy agradecidos también, a Maya Torres, ¿no? Maya Torres, que es estudiante del máster de orientación en la Facultad de Educación de la Complutense. Y bueno, pues te lo agradecemos muchísimo porque este grupo y algunos compañeros, alguno que ya nos ha dejado, como Pepe Crespo, el tío del cofundador de estos encuentros, de Antonio, pues muy dedicado también a la orientación. José Crespo Vasco, José Crespo Vasco, al que echamos tantísimo de menos, es verdad. El otro día te hablaba un poco sobre estas cuestiones, pero luego nos hemos dedicado durante años a formar psicopedagogos, que casi todos tienen como destino la orientación, tan importante en el ámbito pedagógico, psicopedagógico, y que de alguna manera se concreta, siempre lo digo, en la vertiente académica, en la vocacional profesional. Lo vocacional es fundamental, es que a veces se olvida, es una pena tremenda. Lo vocacional profesional y por supuesto lo personal, en lo que todo confluye. Lo personal en lo que todo confluye. Gracias Rosario Limón Mendizábal, catedrática emérita de Pedagogía Social, de Pedagogía de los Mayores, asturiana, adoptiva en Madrid, y bueno, pues una amiga y una compañera también de todos estos encuentros desde sus inicios. Muchísimas gracias, Chayo. Y Asun Laredo, una educadora también de larga trayectoria y fecunda, muy fecunda, y además dedicada a la inspección muchos años y con ese sentido igualmente vocacional tan necesario. Digo lo de la vocación porque, perdóname, es que el término vocación, que es latino, como casi todo lo que decimos, decía un catedrático de latín, que hablamos latín transformado, ¿no? Realmente es español, pero bueno, yo lo decía así, con una diferencia, y es que Cicerón no nos entendería a nosotros, pero nosotros sí a Cicerón, con el que estudia latín latino. Pero es curioso porque este término es latino y el mundo anglosajón se lo ha apropiado y nos lo devuelve empobrecido. El término, además, lo utilizan como adjetivo en el ámbito de la orientación, como adjetivo, vocacional, pero con un sentido muy limitado, que es el de equivalente a profesión. Y esto es una pena, es una pena. ¿Por qué? Es tremendo, además, para toda la orientación, es increíble, ¿no? ¿Por qué es increíble? Porque aunque a menudo la vocación se concreta en una profesión, no siempre es así. Y esos casos, aunque sean minoritarios, en los que no se concreta en una profesión, porque hay otro tipo de vertientes vocacionales, por ejemplo, de naturaleza espiritual, que se puede concretar en en un compromiso religioso o no, o de naturaleza personal o social, no necesariamente profesional, dejan de ser atendidos desde esta perspectiva pragmática que equipara lo vocacional o lo profesional. Y entonces se oyen disparates tan grandes que están publicados, ¿no? Y que yo critiqué hace muchos años, con toda razón además, porque se oyen disparates tan grandes como que la conducta vocacional no tiene más término que la jubilación. Esto es tremendo, cuando a veces, justamente porque uno se jubila, emerge la vocación, porque has tenido que pues ganarte las lentejas o los favos y no has podido entregarte aquello para lo que te sentías llamado. Y es justamente cuando te jubilas, en ocasiones, no siempre, que emerge. Y por eso en estas casas a veces tenemos a personas que son octogenarias o nonagenarias, entregadas voluntariamente. Precisamente eso se explica por su vocación. Es tremendo, es un problema mayúsculo.
mayúsculo. Esto yo no sé ahora porque ya estoy un poco desvinculado, pero hace muchos años lo publicaba, lo trabajaba, al que no le faltan méritos, pues nada menos que Francisco Rivas, desde la Universidad de Valencia, y todo su equipo, y claro, usaba una terminología muy empobrecida la que se maneja en el mundo anglosajón, como digo, ¿no? Es tremendo, por eso lo vocacional profesional. Bueno, dicho esto, pues hoy nos trae efectivamente este libro, Inadaptación Social y Violencia, y luego hablaremos un poco más de él, me refiero a mí, pero ahora vamos a dar la palabra pues al profesor García Cartera, que nos hable de su capítulo. Es una obra, eso sí, colectiva, como estos libros que vamos sacando, Este año tenemos previsto otro, que es Humanizar la vida urbana. Hemos querido omitir la palabra violencia. ¿Por qué el término violencia está casi siempre presente en estos libros? Bueno, porque el grupo lo pide, la denominación del grupo, y el grupo es herencia de un querido profesor ya fallecido, que es asturiano, adoptivo en Madrid, que es el doctor Jesús Martín Ramírez, al que tanto debemos, porque por su legado seguimos haciendo estas publicaciones, de momento, ¿no? Y por otro lado, tengo que decir, perdóname Andrés, que es un libro que cuenta también, aquí está muy pequeñito, no se ve, con el patrocinio del Centro Asturiano de Madrid. Pone 3 logotipos en la contraportada: la Universidad Complutense, el Centro Asturiano de Madrid y la Fundación CICA. La Fundación CICA con C, que se asemeja a lo de la CICA, es esta Fundación de Conferencia Internacional de Cerebro y Agresión que fundó el propio doctor Jesús Martín Ramírez. Bueno, pues el Centro Asturiano figura como patrocinador en estos libros, y en algún otro anterior, así que estamos muy contentos. Este concretamente está en 2 idiomas, en español y en portugués. Alguno anterior lo teníamos en español y en inglés, pero hemos recuperado, yo creo que esta lengua hermana también, sobre todo por la colaboración de varios colegas, de varios amigos brasileños, y bueno, algunos trabajos interesantísimos, por ejemplo sobre las escuelas quilombolas, que son de afrodescendientes, de origen afrodescendiente, de esclavos libertos, que se reúnen, que siguen existiendo en grandes zonas de Brasil, estas escuelas de quilombolas, y también sobre escuelas indígenas que requieren una atención específica, singular, por supuesto, sin perder de vista las necesidades que para una buena adaptación pues se requiere hoy por hoy armonizar lo propio y lo común. Yo creo que aquí reside una clave muchas veces desatendida, ¿no? Cómo combinamos nuestra condición de ser de nuestro pueblo con la de ser del pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo humano. Y de nuestro pueblo, pues cada uno ya sabe a qué localidad atender, ¿no? Yo creo que hoy, en este mundo globalizado, es una necesidad imperiosa. Y entonces, pues estamos muy contentos y bueno, agradezco mucho, porque fue algo que le dije hace 2 días o 3 a Paco, si podía copresentar conmigo para no estar solo. Así que muchas gracias, Paco, y te dejo para que nos presentes tu tema. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu presentación, y gracias, Valentín, pues por abrirme las puertas a todas las publicaciones tan estupendas que estamos haciendo, y al mismo tiempo pues agradecer el poder estar aquí y comentar el capítulo que realicé para este libro, que bueno, ha sido algo muy inesperado, como dice Valentín, hace 2 días me lo comentó, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Quiero complementar lo que decía Andrés. No son 28 años, lo eran cuando se hizo esta pequeña redacción, pero bueno, yo soy profesor de secundaria, tengo 2 oposiciones, una en electrónica, que es mi primera oposición y genuina, y la otra es en tecnología. Entonces ya son más de 32 años, por eso me jubilé pues al llegar a los 60, pues dije, hasta aquí hemos llegado, porque pues he sido una persona muy activa y he estado pluriempleado pues prácticamente toda mi vida laboral, y el pluriempleo ha sido precisamente la educación. Entonces estuve en la Politécnica 12 años, luego pasé a la Caridad José Cela,
estuve también un par de años y finalmente pues recalé entre la UOC y la Universidad Complutense de Madrid, a la cual pues también manifiesto pues mi tremendo agradecimiento, porque ha sido pues mi casa en los últimos 9 años anteriores a mi jubilación. Y la razón de mi jubilación tuvo que ver pues una serie de razones personales, familiares, pero también como vi en una película que no voy a mencionar el nombre porque es una película un poco extrema, ¿no? Pero decía, ¿y por qué lo hiciste? Porque podía, simplemente. Es decir, tenía una serie de razones familiares poderosas, pero sobre todo porque podía hacerlo. Y esa oportunidad de que un profesor se pueda jubilar con 60 años y con su cotización al máximo, cumpliendo unos requisitos que cumplen la inmensa mayoría, pues dije, esto es una oportunidad que solamente pasa una vez en la vida. Yo creo que hay que cogerlo y poderme dedicar a una serie de cosas que, debido a la actividad que he llevado, creo que bastante frenética durante mi vida laboral, pues poderme dedicar a algunos caprichos que he tenido siempre, y uno de ellos ha sido escribir. Siempre me ha gustado escribir, pero nunca he tenido tiempo suficiente para poderlo hacer. Entonces ahora pues lo estoy haciendo, y con el brindis de Valentín en este grupo de investigación pues me siento muy cómodo y estoy dando rienda suelta a una serie de egos que tenía no ocultos, pero que sí que estaban ahí latentes tratando de salir. Entonces digo esto porque, claro, como profesor de secundaria de más de 32 años y siendo profesor de formación profesional, en la cual he estado también bastantes años, y profesor de secundaria, la ESO, bachillerato, sobre todo las clases que he dado han sido de bachillerato, pero también he tenido clases de la ESO, ¿no? Y entonces esto pues me ha dado un conocimiento, creo que suficiente para poder escribir con cierta propiedad estas cosas que escribo, que creo además que no solamente están correctamente documentadas, sino que es que además tienen mi propio aval personal, porque las he vivido en primera persona. Habrá gente que no estará de acuerdo, obviamente, habrá gente pues que considerará que esto pues no es correcto o que es una visión muy sesgada, pero resulta que en estos 32 años de docencia he estado en escuelas privadas, he estado en escuelas concertadas y he estado en la escuela pública fundamentalmente muchos años. Pues he podido experimentar muchas cosas que además he complementado con mi afiliación a un sindicato de profesores como es CESIF, Corporación Sindical Independiente de Funcionarios. Pues en los últimos 14 años he sido delegado de CESIF, y entonces esto pues me ha dado todavía pues una dimensión mayor, si cabe, porque claro, pues he tenido que debatir con otros sindicatos, he tenido que defender a muchos profesores con causas muy específicas que le pondrían los pelos de punta a esta sala si las contara con detalles. Es verdad que estos casos son, podríamos decir, muchos de ellos son anecdóticos, pero cuando coges unas estadísticas, en concreto he utilizado estadísticas del sindicato CESIF recientes, y también he cogido estadísticas del sindicato ANPE. Ambos sindicatos yo creo que son los que manejan a nivel nacional pues las mejores estadísticas. También he usado en alguna ocasión estadísticas de UGT y algo de comisiones obreras, pero fundamentalmente siempre recurro a CESIF y ANPE porque los conozco bien, y sé que la información que tienen es una información, podríamos decir, bastante fidedigna. Información en la que yo he participado durante años en conseguir, por lo tanto doy fe de que es fidedigna. Mucha de esta información la he aportado yo mismo en mis conversaciones directas de tú a tú con el profesorado. Como delegado y responsable de
la dirección de área territorial norte a nivel del sindicato CESIF, pues he recorrido toda la zona norte, es decir, carretera de Colmenar, carretera de Burgos, todo lo que hay en ese embudo lo he recorrido. Todos los centros, tanto colegios como institutos, si bien éramos varios delegados y yo tenía pues la principal misión en los institutos, pero he estado en colegios y he estado, pues ya digo, los he visitado todos absolutamente, y pues por esto pues creo que tengo bastante propiedad en las palabras que menciono, porque son vivencias directas. No es este capítulo que está pues en esta edición, sino en uno próximo donde voy a hablar más a fondo, pero este es pues una reseña, ¿no? Y bueno, habiendo hecho esta presentación, pues voy rápido ya, porque este capítulo en concreto lo he denominado el control emocional en los conflictos laborales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. Estoy concretando mucho para que pues lo que digo sea aplicable exclusivamente a lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, la enseñanza pública no universitaria, es decir, los colegios públicos y los institutos públicos, también podemos englobar la FP, porque cuando hablamos de secundaria, pues la FP también está metida en esa generalidad. Y claro, pues todo esto arrastra una serie de problemas que los he vivido a diario, pero bueno, como vivencias personales, pues las tenía guardadas en un rincón de mi mente y se acabó. Pero cuando consulté unas estadísticas del sindicato que cotejé también con AMPE y con otros sindicatos, y entonces vi que los números eran un poco llamativos, o muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta realizada a nivel nacional por el sindicato CESIF de 2024, pues han participado del orden de 6.400 empleados públicos. Como empleado público estamos incluyendo funcionarios y empleados públicos. No estamos distinguiendo en este momento, ¿no? Entonces, la mayoría han sido pues 4.400 respuestas de mujeres por unas menos de 2.000 de hombres, lo cual pues está en relación directa con otros capítulos o otros escritos presentados en otros foros o congresos, en los que bueno, pues queda claro que el 80% del funcionariado, de los empleados públicos, son mujeres. Esto ocurre pues en la enseñanza claramente, porque tenemos que en la enseñanza primaria los maestros, el 80% son mujeres, por el 20% de hombres. En secundaria la proporción se iguala un poco solo, entonces podríamos hablar de un 60-40, 60% de mujeres por 40% de hombres. En FP, pues ahí siempre el 60-40 en todo caso sería a favor de los hombres, pero era, es decir, las mujeres han ido copando toda una serie de especialidades de la formación profesional, y no tengo un dato exacto en estos momentos, pero cada vez estamos más próximos al 50% en formación profesional. Entonces, los datos que me llamaron la atención de esta estadística es que pues se entrevistó a todos los sectores de la administración. Los sectores, pues en el argot técnico que se utilizan en los sindicatos, pues es ACCA. ACCA es la Administración General de las Comunidades Autónomas, un 21% de participación en estas estadísticas. AGE, un 10%, Administración General del Estado. En educación, un 18% de las respuestas. EPES, que son entidades públicas estatales, un 5%. En local, esto pues serían los ayuntamientos fundamentalmente, un 10%, y en sanidad un 31%. En estas estadísticas queda demostrado cuantitativamente, queda demostrado que
estos datos significativos lo son y en gran medida, porque tenemos, por ejemplo, que el 76% de los trabajadores encuestados reconocen que su trabajo afecta negativamente a su salud mental. Yo he titulado el control emocional en los conflictos laborales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. Y claro, ya nos vamos acercando directamente a cuál es la causa, ¿no? Porque el 76% de los trabajadores reconocen que afectan negativamente a su salud mental. El 60% considera que habría necesitado acudir al psicólogo en el último año. Sin embargo, solo el 38% de ese grupo accedió a atención profesional, casi siempre a través de la sanidad privada gestionada por las mutuas de los organismos públicos, Muface, Mugeju e ISFAS. El colectivo de funcionarios y empleados públicos que optaron por la prestación sanitaria a través de la Seguridad Social se encuentran con grandes dificultades para que se les conceda asistencia en psicología o psiquiatría. Las razones son obvias, te dan cita para un año o más. Entonces ya me contarán una persona que realmente necesite un tratamiento por un tema psicológico y es que le dan cita a un año vista, ¿no? A un año y medio vista. Entonces el tema es bastante dramático. Un 46% de los encuestados dicen consumir casi a diario diferentes dosis de fármacos con los que consideran que mejora su salud mental. Entre estos fármacos destacan ansiolíticos, antidepresivos y somníferos. El 49% admite que ha consumido medicamentos del tipo ansiolítico, tranquilizante o somnífero, un 71%. En el último año para calmarse o poder conciliar el sueño. Además, hay un 12% que manifiesta haber tomado antidepresivos y otro 17% que ha tomado alcohol o drogas debido a su estado de ánimo. Estos son datos de estas estadísticas de 6.400 empleados públicos, incluidos funcionarios, a nivel nacional. Todo esto lo he ilustrado con los gráficos correspondientes que resaltan mucho más estas cantidades que acabo de mencionar. Una de las conclusiones que se desprenden de estos datos es que aquellos sectores de la administración pública donde se trabaja de cara al público son los más afectados por el problema emocional. De ahí pues el tomar esta denominación en el artículo, ¿no? Entonces vemos que el consumo de fármacos por sectores, pues tenemos en sanidad pues un 33, un 35%, en EPES un 7%, en educación un 18%, en local un 9%, en AGE, Administración General del Estado, un 10%, en ACTA, en las comunidades autónomas, un 20%, en justicia un 5%. Curiosamente, los que tienen los porcentajes más altos son comunidades autónomas, educación y sanidad. ¿Por qué? Porque tienen trabajo de cara al público. Y este trabajo de cara al público es lo que ocasiona fundamentalmente pues, un estrés permanente que acaba pues, en soluciones a corto plazo, tomando antidepresivos, tomando drogas, tomando lo que haga falta para poder mantener pues, su día a día, ¿no? Entonces, en una de las páginas del artículo he recopilado toda una serie de noticias, solamente leo, son pequeñitas, pero noticias de 2024, 25, es decir, de cuando se hizo pues, la publicación, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la COPE. 157 docentes fueron agredidos el curso pasado por alumnos y 4 de cada 10 se han enfrentado a acusaciones falsas. 19 de noviembre de 2024. La Vanguardia, 26 de noviembre de 2024. Es la misma noticia. Un total de 157 docentes fueron agredidos el curso pasado. La Provincia, en Canarias, en el caso de las agresiones entre el propio alumnado, subieron de 19 a 21. Es decir,
el trato directo de cara al público va generando pues un ambiente corrosivo, donde los docentes, los de sanidad sobre todo, que son los que más agresiones sufren. Pero claro, yo a la gente que no es del mundo de la educación, cuando tenemos alguna conversación, bueno, ¿tú qué hacías? Esto, cada uno pues va diciendo pues de sus historias, ¿no? Y claro, pues la gente que trabaja en empresa privada pues suelen decir, no, es que es muy duro tener un jefe y esto que te está controlando y tal, sí, es verdad. Pero claro, tú levántate, ponte desde las 8 de la mañana, ponte a dar clase con 40 elementos, incluso 50 de 16 años que tienes delante, o de 17 o de 18, da lo mismo, que tienes que mandar a callar 50 veces y no te hace caso ni Dios, que todos son gritos y que debe ser que la cosa funciona el que más grita, porque cuando le dices a un alumno, pues al jefe de estudios, y si consigues sacarlo del aula o llamas al jefe de estudios, el jefe de estudios lo que hace es gritar más que tú. Y dices, bueno, sí, yo no había alcanzado ese nivel, ¿no? Y esto así, es decir, estar en un instituto de secundaria y ver el día a día que ocurre con todo esto, pues es bastante penoso. Y como digo, como experiencia personal, yo he estado atendiendo afiliados que han requerido pues la asistencia del delegado del sindicato, y a mí se me han echado a llorar gente, sobre todo profesoras pues de 55 años, más de 55 años, ¿no? Y se me han echado a llorar porque claro, decían, yo era una profesora estupenda, los alumnos me querían, me adoraban, yo disfrutaba y tal, pero es que yo ahora no puedo, es que no sé cómo enfrentarme a esto y tal, y estoy deshecha, y encima las horas estas que nos daban, que dicen pues según los reglamentos y el convenio y tal, pues de que los mayores de 55 años pues tienen 2 horas siempre que se pueda, como no se puede nunca, pues no se aplican nunca, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente mayor de 55 años, mujeres y hombres, pero sobre todo, por lo que he podido comprobar, afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Y se ven estas personas deshechas completamente, con miedo escénico a ir a clase, porque lo que antes aguantaban e imponían su autoridad y tal, pues actualmente no se ven capaces. Claro, el control emocional en estas situaciones es muy difícil. ¿Estos son casos anecdóticos? Pregunto, porque claro, si no fueran anecdóticos, pues la administración ya estaría sobre ello, ¿no? Pues yo puedo decir que no son anecdóticos en absoluto. Los profesores que hemos estado en institutos, todos, absolutamente todos, el 100%, sabemos que en nuestro instituto hay de 2 a 5 profesores que es empezar el curso y coger la baja, y ya no vuelven hasta final de curso. Todos los conocemos, porque llevan años haciéndolo así, y no pasa nada. Y dices, bueno, estas personas es que claro, tienen a lo mejor, bueno, vulgarmente digamos, lo que tienen una jeta que se la pisan, o a lo mejor lo que tienen es una enfermedad que se la pisan, ¿vale? Es decir, hay de todo en la viña del Señor, obviamente, pero yo he conocido, ya digo, muchos casos, y son personas pues que han llegado a una edad y de pronto han hecho pluf y les ha empezado a fallar pues el control mental, lo que transmiten, porque muchas personas también pues se basa también en lo que tú transmites a los demás, y estas personas de pronto lo que están transmitiendo es debilidad, y los alumnos, y sobre todo a estas edades, vamos, es que es oír un grillo, oír que se cae un pelo al suelo, ya saben dónde pueden pinchar para hacer daño y para reírse.
y lo hacen con cierta maldad, no una maldad por hacer daño, lo hacen por hacerlo, porque para ellos es divertido. Luego, cuando tengan a lo mejor 20 o 25 años, pues se arrepentirán y dirán, pero ¿cómo pude hacer yo eso? Estas canalladas al profesor. Pero esto ocurre generación tras generación. Los datos son apabullantes. Cada vez hay más vulneraciones del respeto, de la disciplina, y claro, todo esto pues se traduce en problemas mentales que tienen los profesores. Y no solamente hay que hablar de que estos profesores es que tienen una jeta que se la pisan, es que muchos de ellos lo que tienen es un problema mental, psicológico, provocado por el propio trabajo. Y esto no lo está atendiendo nadie en absoluto. Porque pues una persona que lleva todo este tiempo, un año de baja y tal, y luego se reincorpora, suele ocurrir poco antes del final de curso, entonces el interino se va para su casa y el profesor titular pues coge de nuevo su plaza y así pues ya tiene las vacaciones y todo pagado al máximo nivel, ¿no? Claro, tampoco la inspección, en el caso de que tomen nota y hagan un seguimiento, pues como mucho le propondrán pues decir, oye, pues la jubilación, jubílate y vamos a ver las condiciones y como te jubilas antes de tiempo, pues te queda la pensión reducida en esto, ¿no? Y a muchos los convencen y otros recurren a los sindicatos. Pero esto de ser es un problema real, no me estoy inventando nada. Los datos, si alguien los quiere consultar, son apabullantes y está todo documentado, es decir, que lo desee puede seguir las estadísticas, las puede conseguir en los sindicatos, porque obviamente la administración no las va a encontrar. Es que lo curioso del tema es que la administración se ha visto forzada a hacer estadísticas de agresiones en sanidad, porque era ya pues un grito en el cielo, pero en educación no hay ninguna estadística. Las únicas que hay las hacen los sindicatos. La administración no hace estadísticas estas, ¿no? Ni en Madrid ni en ninguna otra comunidad. Entonces, yo aquí lo que hago es, pues por finalizar, un gráfico de tarta que he obtenido de una institución especializada pues, en los temas del control y las competencias emocionales, que es Idiena, y entonces lo basa pues, en tres pilares, ¿no? La autoestima un 36%, la comunicación un 32% y el autocontrol el otro 32%. Es decir, volvemos a la formación de la persona y que trabajar pues, estas tres facetas. Pero yo, por la experiencia que tengo, no es suficiente, hay que tratar algo más, porque llevamos hablando del espíritu crítico, ¿cuánto? 25 o 30 años, y cada vez tienen menos espíritu crítico. Llevamos hablando pues de la atención a la diversidad, de la inclusión, y resulta que yo he participado en muchos proyectos europeos, estos Erasmus Plus, que reciben el nombre ahora, y resulta que en proyectos actuales están definiendo qué es la inclusión. Después de 25 años todavía no sabemos lo que es la inclusión y tenemos que definir lo que es la inclusión. Hombre, pues no sé, a mí me resulta pues bastante chocante, ¿no? Entonces, a lo que voy como conclusión final es ¿qué estamos haciendo en la educación? Que por lo menos en el caso español parece que la evolución es negativa. Es decir, los estudiantes de ahora, cuando menos, tienen menos espíritu crítico que antes. Y en cuanto a la atención a la diversidad, pues ya digo, si después de 25 o 30 años que estamos hablando de ello, pues todavía estamos definiendo lo que es la inclusión, pues me parece que hay que trabajar mucho el tema de efectos prácticos, porque el papel lo aguanta todo. Pero la aplicación, yo creo que ahí es donde fallamos estrepitosamente. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Paco, porque
ya cuando presentaste el trabajo allá en septiembre, en la jornada que organizamos en la Facultad de Educación, pues me pareció un trabajo extraordinario. Y bueno, te comento que nuestra asociación, la Asociación de Medicina y Salud Escolar Universitaria, que preside el doctor Antonio Sáez Crespo, es un tema que se ha abordado bastante. Incluso yo creo que en algún congreso se ha dedicado a esta temática. Nosotros en el año 2014, por solicitud de la Revista Iberoamericana de Educación, la RIE, coordinamos, un servidor conjuntamente con Laura Gaeta, un monográfico sobre entornos escolares saludables, prevención de riesgos psíquicos y promoción de la salud mental. Ahí incluye un trabajo muy interesante. El primer capítulo, el primer artículo es del doctor Alonso Fernández sobre psicopatología en los profesionales de la educación. Yo cuando hablabas y nos dabas todos estos datos, estaba pensando también en Amaya, que es un tema de fin de máster, se puede decir, en Amaya, es sobre la convivencia. Y ya ves tú que efectivamente la convivencia es muy compleja, porque potencialmente las relaciones humanas son muy enriquecedoras con los alumnos, ¿no? Pero en la práctica a veces se dan estas circunstancias tan difíciles, tan problemáticas como las que ha mencionado el doctor García Tartera. Y en algunos casos, ahora que hablabas de miedo escénico, un poco expresión que yo creo que popularizó Valdano desde el fútbol, en el terreno psicopatológico, algunos de esos miedos se adentran en terrenos psicopatológicos, son verdaderas fobias. Son fobias en la versión, no solo la fobia del escolar, del niño que a lo mejor es acosado, o a lo peor es acosado y rechaza ir al colegio, a la escuela, porque tiene terror. También a veces se da en algunos profesores. Es en la modalidad del docente, también hay fobias, en algunos casos, es ya un miedo desmesurado para no enfrentarse a estas circunstancias tan negativas. Bueno, pues también quería decir en relación a estos encuentros de educación y salud en el que nos hallamos, que en fechas recientes falleció el doctor Antonio Luengo dos Santos, neurólogo, tú lo recordarás, Andrés, neurólogo, falleció, nos enteramos este fin de semana, que nos lo comunicó Ángel Ponce de León, que era mi amigo y el que nos permitió contactar con él, y nos dio una charla aquí interesantísima sobre memoria y aprendizaje también, ¿no? Vaya para él pues nuestros mejores deseos, que descanse en paz, y también el agradecimiento porque nos enriquecimos mucho desde esa perspectiva neurológica, neuroeducativa, que también trabajó Viviana Sánchez, igualmente fallecida en fechas recientes. Bueno, en relación al libro, algunas de estas fotos las he hecho yo, no la del libro, pero sí algunas de estas fotos, porque hace 3-4 años me pidieron participar en un congreso sobre el tema de la pobreza, y entonces, como lamentablemente lo veía casi todos los días, pues hice algunas fotos. Yo no soy profesional ni siquiera un aficionado, pero bueno, decidí hacer algunas fotos, ¿no? Y este libro, menos mal que lo tengo aquí escrito, Cándido, me vais a disculpar, es que si no se me olvida. No podemos dejar de mencionar al profesor Juan Cayón Peña, que codirige conmigo estas obras y es el presidente actual de esta fundación CICA, a la que antes me refería. Juan Cayón, que por cierto es rector de una universidad nueva, relativamente nueva en Madrid, que se llama UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, la UDIT. Es el rector y el hombre está siempre pues muy atareado, por eso se excusa y no puede acompañarnos, ¿no? Nuestro agradecimiento también a la editorial Dickinson, una editorial que, aunque es verdad que no son todas las que están, ni están todas las que son oficialmente, está muy bien considerada, y para el profesorado nos viene bien muchas veces de cara a las acreditaciones y todo esto, pues nos viene bien, ¿no? El enfoque multidisciplinar, porque aquí escriben unos cuantos abogados, escriben también desde el ámbito de la psicología, de la pedagogía, de la antropología, etcétera, ¿no? Siempre son unas perspectivas multidisciplinares, lo cual es un poco novedoso en nuestros libros. Es un poco, no es habitual,
no es habitual esta perspectiva interdisciplinar. Y yo me alegro porque es también herencia del doctor Martín Ramírez, él también tendría a hacerlo así y estamos muy contentos. La estructura del libro pues se divide en 4 claves sociopedagógicas de la adaptación social, donde abordamos esos ámbitos que se mencionan: la familia, la escuela, el mundo del trabajo, la comunidad, por supuesto, los factores sociohistóricos y estructurales. Cuando hablamos de lo estructural también nos referimos a la economía, que condiciona poderosamente. Sin ir más lejos, ahora y desde hace muchos años, Cuba, por ejemplo, ¿no? Una situación muy compleja, pero ahora especialmente dura por esta falta de suministro de petróleo y cómo se ha acrecentado pues, toda esta dificultad e inadaptación, no solo individual, sino colectiva del propio país ante el bloqueo y demás circunstancias que llevan a muchas personas pues, a estar en una situación de pobreza extrema o de miseria. Valga el recordatorio, pero lo económico, sin ser lo único importante, indiscutiblemente condiciona muchísimo la adaptación. Por supuesto está también estos aspectos de la salud mental y de la inclusión social, etcétera, y relativo a las políticas y demás. Bueno, factores sociohistóricos, porque en ocasiones la inadaptación también se va adentrando por un circuito ya de muchas generaciones, se hereda en cierto modo, ¿no? No siempre, lamentablemente, pero la realidad revela que en un número significativo de ocasiones así sucede, y especialmente con estas comunidades a las que antes nos referíamos, indígenas, quilombolas, podríamos hablar en el caso español a lo mejor pues, de la comunidad gitana, etc., aunque también es una comunidad muy heterogénea, como he sabido, ¿no? La política educativa condiciona igualmente, no determina, pero también ejerce su influencia sobre todos los aspectos, sobre todos estos aspectos también escolares y extraescolares, y sobre el fenómeno migratorio. También los inmigrantes, que es un colectivo muy heterogéneo, pero efectivamente más expuesto, esta es una realidad, más expuesto a problemas de inadaptación, a veces por el idioma, por la economía, en ocasiones por los problemas de salud que se vienen arrastrando o que se producen justamente por el propio proceso migratorio y en ocasiones por todo ello, ¿no? Y por otros aspectos. La inadaptación y la violencia son fenómenos cocausales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la inadaptación puede, no decimos que la genere siempre, pero puede generar violencia, y a veces también la violencia genera inadaptación. Entonces a veces se produce un refuerzo mutuo. Muy bien. Y la importancia, naturalmente, de intervenir para prevenir estas situaciones de inadaptación social y violencia y de encauzarlas de la mejor manera cuando se han detectado en muchos ámbitos. En el caso del libro, yo aparte de codirector, soy coautor, tengo un capítulo sobre pedagogía social de la adaptación social en contextos concretos. ¿A qué contextos me refiero? A la familia, a la escuela, al trabajo, a la comunidad y a la sociedad. La familia, tantas veces lo hemos repetido, es la primera y más importante institución educativa, pero muchas veces, y esto nos lo recuerda muy bien ese gran médico humanista que era Juan Roth Carballo, a veces es una institución violenta, ya desde la temprana infancia, y en todas las direcciones, no solo entre los miembros de la pareja, sino de padres a hijos, de hijos a padres. Ahora cada vez hay más denuncias sobre esto, hay más sensibilidad, no es que antes no existiese, pero ahora se denuncian más entre los miembros de la fratría, es decir, entre los hermanos, y en todas las edades, ¿no? Por supuesto, tienen más papeletas de sufrir esta violencia los miembros más vulnerables, a veces los menores, por el hecho de serlo, en ocasiones los mayores, también por serlo. No sin razón, pues algún autor ha propuesto, yo creo que muy acertadamente, que además de un defensor del menor debería haber un defensor de los mayores, porque están expuestos a violencia verbal, emocional, física, etc. Y pues aquí es muy importante también esa orientación familiar, con figuras como los propios pedagogos,
como los educadores sociales, que realizan muy buena labor de mediación, de puente, con instituciones, con escuelas, con la administración y con las propias familias. Desde el punto de vista pedagógico, Amaya, yo creo que hay que romper una lanza, aunque son muy variadas, por esas iniciativas que se han creado en algunos centros escolares y en universidades, que antes se llamaban escuelas de padres. Como vieron que participaban más las mamás, pues empezaron a llamarlo escuelas de madres y padres, porque realmente son las madres las más implicadas en general. Y ahora en algún caso, por ejemplo, en nuestra universidad amiga, que es la UPAE, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, pues lo llaman escuelas de familia, que a mí me resulta un concepto muy interesante también, porque no excluye a ningún niño, y porque muchas veces pues son los abuelos o son unas tías, etcétera, los que se encargan sobre todo de la responsabilidad del grupo familiar. Pues ahí se hace una labor muy buena a la hora de prevenir inadaptación, a la hora de prevenir violencia, por tantas cuestiones que inquietan a los padres, por ejemplo, relativas al fracaso escolar, relativas a las conductas sexuales de riesgo, relativo también a las conductas problemáticas con las tecnologías, con el rendimiento escolar, como decimos, sobre el acoso y otros aspectos, ¿no? Y viene muy bien. La escuela en un sentido amplio, que incluimos también a nuestras universidades. Paco, yo debo celebrar igualmente, aunque espero que esto se concrete y sea realmente efectivo, los departamentos que se van creando en muchas universidades, también en la Complutense, que los llaman departamentos de diversidad y de inclusión, en el mejor sentido de la palabra, que pretendía un poco quebrar aquel sentido meramente, meramente asimilacionista del término integración, y ahora, por ejemplo, cuando empieza el curso, hay un gesto muy bonito, muy positivo, y es que a los profesores nos informan con la debida discreción de algunos estudiantes que tienen a lo mejor alguna discapacidad y cómo requieren alguna adaptación curricular para también favorecer ese proceso de inclusión. Yo lo veo muy positivo, ¿no?, de cara a cómo tienes que hablar, porque a lo mejor tienen un problema de audición o de visión, o dislesias, o hiperactividad. Son los casos que a mí más me llegan, ¿no?, al menos. Bueno, y también para los exámenes. El trabajo, idem, el que tiene la fortuna de trabajar, porque hoy los grandes sufridores son los desempleados. Los grandes sufridores son los desempleados, pero tener un trabajo no asegura, nos lo acaba de exponer Paco García Tartera, no asegura el bienestar. Ya vemos que hay muchísimos problemas entre los empleados públicos, pero también en el sector privado. Entre otras razones porque está uno expuesto a contratos, a temporalidad, a precarización. Se habla ahora cada vez más de trabajadores pobres, esto que es casi algo inédito en la historia, por ejemplo, de nuestro país, pero realmente se da. Y en el mundo laboral, pues también existe esa violencia. Esa violencia hay para prevenirla protocolos que pueden venir bien, son protocolos generales que naturalmente tienen que adaptarse a cada caso específico en función del número de trabajadores, de la actividad, del sector, etc., ¿no? El término trabajo, como hemos recordado en alguna ocasión, es muy curioso, procede de la palabra latina tripalium. El tripalium eran 3 palos, 3 maderos a los que se ataban al reo que no rendía lo suficiente, y ahí se le torturaba, se le azotaba. Esto indica ciertamente cómo en el origen del trabajo pues hay un componente de dolor, que ya digo, hoy en general los mayores sufridores en general son los desempleados, aquellos que queriendo trabajar pues están en el paro, ¿no? Bien. Y frente a este trabajo desadaptativo habría que oponer desde el punto de vista teórico, pero también desde la convicción, el trabajo personalizado. Es el trabajo humanista por excelencia, el trabajo personalizado, aquel que nos permite crecer como personas, crecer
en todos los planos, a veces por la parte intelectual a la que uno se dedica o por la parte más física y concretada en una producción material o en un servicio que se ofrece. Esto es indiscutiblemente lo que nuestra teoría psicológica y pedagógica defiende: el trabajo humanista y humanizador, el trabajo personalizado más concreto. Desde el punto de vista de la comunidad y la sociedad, ya vemos todos los conflictos que tenemos a nivel planetario, como de un modo u otro nos golpean, y claro, aquí hay que decir que las democracias se asientan en las normas. La democracia es también nomocracia. Nomos en griego es ley, pero son normas que tienen que estar basadas, cimentadas en la racionalidad y en la ética. Luego, podríamos decir en rigor que la democracia, por lo menos como idea hacia la que queremos avanzar, no muchas veces la realmente existente, pues tiene que basarse en la eunomocracia, en el poder de las buenas normas. Claro, las normas hay que respetarlas, y si detectamos que están obsoletas, tienen que cambiarse, pero las normas son básicas, el orden jurídico. De ahí la importancia de la Constitución, de las respectivas cartas magnas, y esto pues es válido para todos los países y por supuesto para todas las sociedades, cada uno en función de su singularidad, en función de su especificidad. Por eso nos inquietan, tenemos que decirlo, algunos gestos que observamos, porque las formas también son importantes. Las formas son importantes, no solo el fondo. Y los representantes, hay figuras pues, bueno, por la influencia que tienen, política, por ejemplo, pues están llamados a cuidar las formas. Esto es importante. De otra manera, se ofrece un mal ejemplo que una gran parte de la población con poca capacidad crítica, esto es una realidad, pues tiende a imitar y tiende a reproducir en sus distintos ámbitos. Y esto es peligrosísimo, más allá de las decisiones que esos propios representantes adopten, si es que son irracionales. Pero con independencia de esto, está ese efecto de excitación y de contagio en grandes sectores, insisto, de la población, que tienen poca capacidad crítica y de discernimiento, lo cual nos inquieta. Muy bien. Bueno, la intervención socioeducativa naturalmente tiene que pasar por esa inclusión en todos los sentidos, con todos los deberes, pero también con todos los derechos, por la cohesión social y el respeto a la diversidad. La diversidad que es inherente a la naturaleza humana. Lo dice muy bien la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, yo creo que ya en su preámbulo, y la importancia de la diversidad y de la cultura. Muy bien. Bueno, pues vamos continuando. Aquí de esto ya hemos hablado, aquí algunas de las imágenes. Esta de la izquierda que está abajo no la hice yo, pero la de la derecha sí. La juventud, la adultez, la vejez, porque de alguna manera todo esto es susceptible de analizarse desde el punto de vista de la dinamicidad cronológica. La importancia de la escuela, a la que ya nos hemos referido, en la que incluimos la universidad, y el mundo laboral. Prácticamente ya lo hemos abordado todo, ¿no? Era un poco por hacer un repaso y también del ámbito comunitario y social. Únicamente recordamos aquí también con José Vicente esa diferenciación que establecía Ferdinand Tonis, un gran sociólogo, entre la comunidad y la sociedad. El tejido interpersonal en la comunidad es mucho más cercano que en la sociedad. En la sociedad tiende a ser más anónima, si se puede decir así, donde la voz y el rostro quedan un poco desdibujados, quedan un poco diluidos, difuminados en la masa, un término que también trabajó mucho el gran pensador español Ortega y Gasset. Bueno, pues en la comunidad esas personas tienen su voz y tienen su rostro, y los lazos son más cercanos, más significativos, y de alguna manera deberíamos tender a establecer más lazos comunitarios que estrictamente sociales. El rol de la pedagogía social. Pues la pedagogía social
si se me permite, es la ciencia de la educación social de personas, de grupos y de la comunidad o sociedad en su conjunto. Y de alguna manera opera como un faro que nos ilumina, que nos orienta, y es bueno que también tengamos en cuenta, al menos desde la academia, de aquellos que nos dedicamos a trabajar estas cuestiones socioeducativas, pues que tengamos en cuenta estas referencias pedagógico-sociales que se nutren igualmente de otras aportaciones. Y una vez más, pues nos encontramos aquí con este horizonte filosófico, antropológico, pedagógico, válido para la vida cotidiana, que es el homo convives, el ser humano conviviente, la asignatura que tenemos pendiente. Y no porque ahora emerja con mucha fuerza la figura del homo brutalis, del ser humano brutal, pues no por ello es, antes al contrario, menos importante que recordemos al homo convives como un bello ideal, como un aldabonazo para que de alguna manera recuperemos esa racionalidad, esa ética y en definitiva esa vida en común, que es lo que define realmente la convivencia. Y como diría Bertolt Brecht, nada debe parecer imposible de cambiar. Muchas gracias a todos, y aquí algunos de los libros que vamos a sacar, esperemos que este año también salgan algunos, que nos lleva su trabajo, y nada más, a su disposición. Yo creo que con un coloquio pues siempre resulta este encuentro mucho más enriquecedor. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Adelante, José Vicente. Eduardo, si quiere encender un poquitín, por favor. Yo también he estudiado algo de sociología de la educación hace muchos años, porque ya soy bastante mayor. Se ha estudiado muy poco la sociología de la educación. Se han estudiado una serie de autores, pero no se le ha dado gran importancia. Y entonces lo que sí observamos en la sociedad que vivimos, que en todos los sitios hay la advertencia de la violencia, porque tú vas en el autobús y dices, la compañía defenderá, no sé si habéis ido en el autobús últimamente, pero constantemente sale un anuncio en esas pantallitas que tienen para los que van dentro y tal, los pasajeros, de que la compañía va a defender a los funcionarios y a los conductores. O sea que en todos los sitios hay violencia. La sociedad, aunque no lo contemple en la prensa más que en política y tal, pero luego en la vida cotidiana, en las relaciones sanitarias, educativas, en el transporte, en todo hay un ambiente de violencia, aunque está disimulado y tapado. No sé si me explico, o a lo mejor es que yo lo veo así, pero yo ando bastante por ahí y observo que hay esta sociedad que parece que era la de el nivel de vida, la europea y tal, hoy día sufre una crisis de identidad y de inseguridad. No sé si me he explicado o no lo he hecho suficientemente claro. Totalmente. José Vicente, si me lo permites, yo quiero hacer un recordatorio. Ahora que hablabas de sociología de la educación, yo quiero distinguir la sociología de la educación, que es ciencia sociológica, de la pedagogía social, aunque tienen sus convergencias. De la pedagogía social, que es ciencia pedagógica. De todos modos, fíjate si tienen convergencias, que en España decimos bien, de los autores que más lo ha trabajado, es el profesor José María Quintana Cabanas, de la UNED, que además es de los que ha dejado, ya falleció hace unos años, ha dejado unos libros muy significativos, tanto de sociología de la educación como de pedagogía social, entre otros. Pero efectivamente la violencia, un famoso irenólogo es un estudioso de la paz, un famoso irenólogo noruego, yo creo que es Galtung, muy famoso, muy citado. Él habla de la violencia estructural, a veces invisible, de la violencia cultural, también invisible, simbólica, y luego de la violencia visible, manifiesta, explícita, como puede ser la agresión a una persona cuando le das una patada o lo que fuere. Y desde luego, muchas veces, aunque sea invisible, no por ello es menos insidiosa
menos negativa, esa violencia menos detectada, ¿no? Más difuminada, pero que está ahí en forma de aspectos que legitiman ciertas discriminaciones, ciertas exclusiones de personas, de grupos humanos, etc. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Ya digo que Galtung, que es muy conocido como un famoso estudioso de la paz, irenólogo, irene en griego es paz, es el estudio de la paz, Galtung. O sea que totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo lo agradeceros de verdad, sinceramente, porque además has invitado a un profesor, a un querido compañero, el profesor Tartera, que siempre me lo digo, que realmente es una persona, como lo habéis dicho, que siempre se ha implicado de lleno en la educación y realmente son alarmantes los datos, porque los datos nos reflejan una realidad y una realidad vivida y que es totalmente necesario trabajar en ella. Pero también yo digo que es alarmante un dato que tú señalabas, que los profesores que tienen un problema de miedo un poco a enfrentarse a la clase, etcétera, que tienen depresión, se tarde desde el ámbito sanitario tanto tiempo en atender esas personas y esos problemas. Yo creo que realmente hay un problema también de atención y que después se refleja en la violencia física de personas que agreden, que no tenían que agredir, pero que lo manifiestan de esa manera. Y realmente yo creo que es que en la sociedad que vivimos una sociedad que es imprescindible las normas y desde la familia, y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Entonces, gracias por ese capítulo y también al profesor Valentín Martínez Otero, que desde la pedagogía social pues hace una llamada de atención a esa inadaptación social y a violencia. Y me alegra mucho que te hayas referido así, una palabra, a las personas mayores, porque las personas mayores sufren una gran violencia, muchas veces con la palabra, con la mirada, con violencia física, económica, etc. Entonces, muchas gracias por esta valiosa aportación y contribución. No, yo es que quisiera volver a poner el punto sobre la I, en el sentido de que en secundaria las cosas son muy diferentes de lo que ocurre en la universidad, y yo pues creo poder hablar con bastante propiedad porque son más de 32 años trabajando en secundaria y pues 22, 23 años trabajando en varias universidades. Es decir, que yo creo que eso pues me da pues cierta contundencia en las afirmaciones, porque como he dicho al principio es que lo he vivido. Entonces el desgaste de un trabajador en una empresa privada donde tiene pues una labor física, eso hace pues de que en algunos colectivos que todos conocemos pues dicen no, la jubilación a los 50 años. En otros se dicen la jubilación a los 55 o a los 60. Pero en el profesorado eso no existe. Los funcionarios tenemos la gran suerte que en un momento de claroscuridad que tuviera el que diseñó este asunto, pues se concedió el que un profesor de nivel 24, es decir, los de secundaria, los maestros necesitan más años, pero los de secundaria cotizan al máximo, y entonces pues con 60 años puedes cogerte la jubilación si llevas más de 30 años de servicios. Entonces puedes coger la jubilación porque ya lo que cotices además ya no te sirve, es decir, ya has cotizado, has alcanzado ya la base máxima, ¿no?
Entonces se diría, hombre, pues un profesor no ha tenido este desgaste físico, ¿no? Y claro, los profesores, ahí están los datos, en la universidad, no sé si una mayoría, pero muchos se reenganchan hasta los 70. En la administración, yo he sido asesor tipo A, en la Consejería de Educación, estuve 4 años en la Dirección General de Promoción Educativa con María Victoria Reizábal, subdirectora general, y María Antonia Casanova, directora general. Estuve con ellas 4 años llevando los programas europeos, precisamente, ¿no? Y entonces, claro, pues tengo un conocimiento bastante amplio también de lo que es la administración educativa a nivel global de la comunidad, ¿no? De que esa visión pues también la tengo. Y entonces, claro, lo que no se ve es lo que está ocurriendo en las aulas directamente, y una persona que llega pues a partir de los 50 años, y ahí ya pues es una casuística personal, es decir, cada uno pues será a los 50, otro a los 56, otro a los 58, pero el caso es que el desgaste físico que tiene un trabajador de una empresa privada donde tiene este esfuerzo físico es evidente, pero el esfuerzo mental del profesor cuando llega a estas edades pues no es, solo es evidente para él. Es difícil demostrarlo, pero cada día tiene que estar ahí a las 8 de la mañana y enfrentarse con una clase de 30, 40, 50 estudiantes que no hacen ni caso, porque es que antes, hace muchos años, pues llegaba el profesor a clase y decía silencio, empezamos la clase, y bueno, aunque no se lo crean, los alumnos se callaban. Hoy en día el profesor grita, repite eso 40 veces y no se calla ni Dios. Esa es la realidad en la secundaria. Es decir, la secundaria, hoy por hoy, es un frente de batalla para muchos docentes, que si no tienes la juventud y no tienes pues las características adecuadas para lidiar con este tipo de estudiantes, es una tortura. Y conste que yo estoy hablando desde un punto de vista que yo no he tenido jamás ningún problema con ningún alumno, ni con ningún profesor. Ha habido gente que me ha caído mejor que otra, alumnos que tal, pero he sido un profesor normalmente querido por mis alumnos, y de hecho pues tengo más de una placa conmemorativa que me han regalado cuando ha acabado el curso y tal. Quiero decir que he sabido ganármelos, pero porque yo tengo una picardía innata, como tienen muchas otras personas, pero los que no tienen esa picardía tienen un problema muy serio. Y claro, esto nos lleva a otro tema, que lo abordaré en otro de los capítulos. Nos lleva a decir, bueno, en las oposiciones esto se mira. En las oposiciones, tú apruebas la oposición, te dan plaza y se acabó. Ya dices, entré con 20 años y ya sé lo que haré los próximos 30 o 40 años de mi vida. No se mira nada más. Entonces, hay muchos profesores que realmente no valen para estar en la enseñanza, no valen, no tienen, o por lo menos en afrontación directa con los alumnos. O sea, se les ve, hablas 4 cosas con ellos y dices, Dios mío, este profesor o esta profesora, me gustaría verla en clase, porque es que se la tienen que comer. Y efectivamente así ocurre en muchos casos. Claro, estos son pues los que luego, en cuanto cogen la práctica y ven cómo va el asunto en la enseñanza pública, dicen, yo me cojo la baja, si el curso empieza en septiembre, pues yo para el 25 de septiembre ya estoy de baja. Baja de presión, baja de tal. En otro de los artículos de estas series, pues analizo todos estos detalles. Y también son datos, podríamos decir que espeluznantes. O sea, la cantidad de bajas que se producen, sobre todo bajas por depresión. Y claro, eso esconde, por un lado, picardía, pero por otro lado, lo que está escondiendo es una enfermedad mental. Está escondiendo que hay personas que no pueden, pero es que a lo mejor ya no podían desde el principio. Porque
hay personas que cuando tú estás en un trato directo con ellas, un trato superficial, distendido, ya te das cuenta que le faltan una serie de recursos personales para afrontar en público, ¿no? Una persona que es excesivamente tímida, que ya ves que te baja los ojos, que no sostiene ni una conversación de tú a tú, dices, pues la clase va a tener un problemón. O cogerá y meterá una disciplina férrea y no atenderá a ninguna razón, con lo cual tendremos pues un problema de jefe de estudios en cuestión de un mes o menos, vamos, en cuestión de días, ¿no? Y claro, esa persona ya se le ve cuando estamos en la oposición, pero de eso no se mira nada. También, por otro lado, yo no estoy apuntando tampoco a nada, esto es una conversación pues un poco superficial, ¿no? No quisiera que con estas palabras se diga, no, pues se va a hacer una selección mayor y esto y lo otro y estos pues no podrán entrar. Tampoco estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que eso no se mira. Y hay más de una persona, pues dices, es que no debería entrar. Yo recuerdo María Antonia Casanova pues organizó, como ella pues siempre ha tenido mucha relación con la ONCE, pues organizó en la Menéndez Pelayo pues un curso sobre tema de discapacidad y tal, que era un asunto que ella pues manejaba excelentemente junto con los temas de evaluación y tal, y yo ya no estaba en la dirección general, ella tampoco, me localizó y me invitó y bueno, pues yo asistí y entonces ahí nos presentaron, si no recuerdo mal, pues casi como en exclusiva y tal, a un tal Pablo Pinedo, no sé si digo bien el nombre, que era la primera persona con síndrome de Down que había sacado una carrera de maestro. Luego sí recuperado. Exacto. ¿Vale? Yo luego ya le perdí la pista, yo ahí pues le saludé y me resultó pues muy chocante, ¿no? Y claro, hablabas con él y decías, no, pues qué esfuerzo que ha hecho y tal, pero al mismo tiempo decías, este chico si lo ponen en mis clases, se lo comen. O sea, no sé dónde habrá estado y a lo mejor yo pues me tengo que tragar mis palabras, ¿no? Pero claro, dices, oye, pues no deja de tener pues esas características. Recursos, ¿eh? Yo no he conocido personalmente, lo recuerdo hasta el momento, pero tiene entrevistas y se defendía muy bien el chaval. Yo le vi en directo y hablé con él y tal, y sí, estoy de acuerdo, pero una cosa es eso y otra cosa es dar clase todos los días y dar tu temario y tal. Bueno, pues yo, mi felicitación por el trabajo que han hecho, y ha hecho un gran análisis de la realidad educativa. Por mis muchos años, porque verán que soy muy mayor, en el aula y luego en la inspección he conocido cantidad de situaciones. Por ejemplo, el tema de las bajas. Como inspectora, te presentan un certificado por depresión y qué difícil es investigar eso. Yo he tenido casos que estaban de baja en el instituto y estaban trabajando en otros sitios. Muchos casos. Otro que acaba de decir sobre las oposiciones. Yo recuerdo sobre el 80 hubo unas oposiciones a la que se presentaron muchísimos interinos. Lo recuerdo, en Salamanca. A lo mejor eran 300 y había 4 plazas. Cuando yo era presidente en ese momento, cuando se aprobaron, se sacaron las listas, yo tuve cargo de conciencia diciendo, hemos escogido a los mejores. No lo sabes, no lo sabes. Y otro tema es, por ejemplo, entre profesores.
también he llevado un recurso en un centro de lo más curioso. La directora no estaba de acuerdo con la secretaria y le dijo: si no cesas, si no dimites, te ceso yo. Como ella no dimitió, la cesó en un consejo de dirección. Bien, ella tenía un marido médico y enseguida le dio la baja y estuvo un curso entero de baja. Pero ¿qué pasó cuando se incorporó como secretaria? Dijo: pues ahora te he pillado yo a ti, porque se enteró, ella como secretaria, que la directora iba al extranjero en intercambio, pero en cambio pasaba las dietas, y entonces la denunció y yo he tenido que llevar ese recurso. O sea que incluso entre profesores también lo hay, y habrá vivido muchos casos como yo los he vivido. Yo en el otro lado. Bueno, pero en fin, Sí, sí. ha hecho un gran vaciado y bueno, el director, el presidente también de ese trabajo, que bueno, a la larga luego, pues si has cumplido con tu obligación, pues tienes esa satisfacción, porque por ejemplo en la inspección tienes dos funciones: la de controlar, y se controla fácilmente con un boletín oficial, pero pienso yo que la más importante era la de asesorar, y bueno, pues yo creo que hubo que hacerlo, ¿eh? Sí, desde luego. Yo es que la aplicación del boletín, aplicación por aplicación, yo en esto soy muy radical. Si me van a aplicar el boletín, que metamos inteligencia artificial y nos ahorramos muchos sueldos de por medio. Si se aplica el boletín es porque lo aplica alguien que razona, alguien que va a dar ese valor de persona, y va a aportar pues lo que no está escrito, ¿no? Porque si es ceñirse a la letra, bueno, pues inteligencia artificial y ala, venga, todos para casa, que saldremos ganando todos, ¿no? Si quitamos la componente de lo que es la persona, ya para lo demás funciona mucho mejor la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. No sé. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues agradecemos mucho a todos la presencia y también al profesor García Tartera, que es el que haya venido a compartir sus conocimientos, su estudio, y nada, os emplazamos al próximo encuentro de Educación y Salud y a las demás actividades que tenemos en la casa, que ya sabéis que son muchas, y en breve pues habrá algún otro acto. Esta misma semana que tenemos, Andrés, hoy es martes, están los héroes de Cavite, mañana Héroes de Cavite y pasado mañana hay la presentación de un libro, de un poemario. un poemario. Bueno, así que ya sabéis y contamos con todos. Muchas gracias. Gracias.